Con 2026 cerca, es justo que una de las mayores historias del año, las protestas de la generación Z que impactaron al mundo, regrese antes de que termine 2025. Esta vez el escenario no fue África ni Asia, sino Europa, donde la generación Z protestó antes con éxito. Un continente donde, a pesar de las protestas de la generación Z en lugares como Serbia y Francia, aún no se ha presenciado nada de la magnitud de lo que ocurrió en Nepal. Eso fue así hasta el 11 de diciembre, cuando inició una ola de protestas. A fines de noviembre, el primer ministro búlgaro, Rosen Zelyaskov, anunció la renuncia total de su gobierno diciendo: «Escuchamos claramente a los ciudadanos que protestan contra el gobierno. Debemos cumplir sus expectativas», y su mensaje es claro: exigen la renuncia del gobierno. El anuncio se da minutos antes de la votación de moción de censura en el Parlamento búlgaro. Eso, a pesar de las protestas generalizadas y los bajos índices de aprobación del gobierno, se esperaba que el primer ministro Zelyaskov sobreviviera. Era la sexta vez que su gobierno enfrentaba una votación así. La agitación del jueves llegó en el peor momento para la nación más pobre de Europa. Bulgaria está lista para unirse a la eurozona, una unión monetaria de 20 países de la Unión Europea que usan el euro como moneda común en el nuevo año. También está el pequeño detalle de que el país ya ha celebrado 7 elecciones nacionales en los últimos 4 años. Ahora parece el momento ideal para analizar las protestas en Bulgaria. Preguntar qué significa la renuncia del gobierno para el futuro del país y, lo más importante, si esto marca el inicio de la primavera de la generación Z en Europa. Un presupuesto impopular. Comencemos con una pregunta obvia. ¿Qué hizo que el pueblo búlgaro se enojara tanto como para salir en masa y derrocar al gobierno? En retrospectiva, la respuesta parece bastante simple. Es la economía, estúpido. O más exactamente, es el presupuesto, estúpido. El gobierno del primer ministro Zelyaskov presentó el presupuesto 2026 el primero en euros. Eso, entre otras cosas, planeaba aumentar las contribuciones a la seguridad social y subir los impuestos para respaldar un mayor gasto gubernamental, que se esperaba que aumentara a un récord del 46% para la comunidad empresarial búlgara. Aumentos de impuestos para financiar alzas salariales a empleados estatales, incluidas fuerzas del orden. Pareció el último intento del gobierno por reforzar su control sobre las instituciones estatales y limitar el crecimiento del sector privado. La Asociación de Capitales Industriales en Bulgaria, BIKA, representa a las principales empresas e intereses industriales del país. Dijeron que a corto plazo, el presupuesto corría el riesgo de desacelerar el crecimiento económico del país al desalentar la inversión y expandir los mercados informales. Consideraban que a largo plazo existía el riesgo de permitir presupuestos similares, afianzando un patrón de mala gestión fiscal. Esta crítica fue reiterada por la oposición, que calificó el presupuesto como una política fiscal que llevaba a Bulgaria a la bancarrota. Kostadin Kostadinov, líder del partido de extrema derecha Renacimiento, advirtió que el nuevo presupuesto llevaría a Bulgaria a su mayor crisis de deuda en la historia moderna. Deuda proyectada al 80% del Producto Interno Bruto en 2 años. Para comparar, según el sitio web de datos financieros Trading Economics, en 2024, la proporción de deuda respecto al Producto Interno Bruto de Bulgaria era del 241%. Si las proyecciones de Kostadinov fueran precisas, eso significaría que Sofía más que triplicaría su deuda nacional en solo 2 años. Eso, dicho suavemente, suele provocar derrotas aplastantes en las urnas. El gobierno defendió el presupuesto y la ministra de Finanzas, Temenuska Petkova, afirmó que subir las contribuciones a la seguridad social era necesario para la viabilidad del sistema de pensiones. Indicó que el presupuesto tenía un déficit del 3% cumpliendo los requisitos fiscales de la Unión Europea. El público no creyó al gobierno y el 26 de noviembre iniciaron las primeras protestas, organizadas por la coalición opositora Seguimos con el Cambio. Bulgaria Democrática, o PPDB. En la primera noche, más de 20.000 personas salieron a las calles. Formaron una cadena humana alrededor del Parlamento para impedir la salida de los miembros de la coalición gobernante y en un momento también rodearon sus autos. Manifestantes impidieron la salida de personas hasta la medianoche, según un medio local. Las protestas aún no eran abrumadoras, pero seguían siendo importantes. Por eso el primer ministro anunció el 27 que el proceso presupuestario fue suspendido para dar al gobierno más tiempo para consultas. Pero también le dio al gobierno tiempo para preparar lo que esperaba que fuera una contraofensiva. En conferencia de prensa, Anatas Safarov, viceprimer ministro y líder del Partido Socialista Búlgaro, lanzó una advertencia ominosa. El retiro total del presupuesto 2026 dejaría sin fondos salarios, pensiones de maternidad,
apoyo a familias jóvenes, financiamiento de sistemas individuales y políticas sociales. Todos estarán en riesgo si no tenemos la oportunidad de cumplir con estos compromisos y continuar con las políticas sociales. El Partido Socialista Búlgaro Izquierda Unida reconsiderará su participación en el gobierno. Fin de la cita. Esa última declaración es clave por la estructura previa del gobierno búlgaro antes de su colapso. Tras todas esas elecciones, el primer ministro Selyazkov lideró un gobierno minoritario. Así se le dice elegantemente. Su coalición política, GERBSDS, no tenía suficientes escaños en el parlamento para gobernar por sí sola. Para formar un gobierno necesitaban unir a otros partidos. Finalmente, Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria, Unión de Fuerzas Democráticas, formó una coalición gobernante con Partido Socialista Búlgaro Izquierda Unida, una alianza electoral de centro-izquierda liderada por el Partido Socialista Búlgaro y el partido Haytal Gente o Imatacav Narod Bulgaria. ¿Por qué todos tus partidos políticos tienen nombres tan largos? Es confuso. Juntos controlaban 102 de los 240 escaños del Parlamento de Bulgaria, lo que aún los dejaba lejos de la mayoría necesaria para sobrevivir. Inicialmente dependían del apoyo del APS, pero cuando ese apoyo fue retirado, tuvieron que conseguir el apoyo del DPSNN, un partido controlado por Delian Pievski. Aquí comenzaron las complicaciones para el gobierno. Pievski es una figura controvertida, un oligarca sancionado por Estados Unidos y Reino Unido por corrupción, tráfico de influencias y soborno. Reporteros Sin Fronteras lo calificó como un claro ejemplo de colusión entre medios, políticos y oligarcas en Bulgaria. Y más vale que creas que su influencia no es algo que el público en general vaya a aceptar de buena manera. Pero primero, intentemos resolver estas disputas presupuestarias. La suspensión del presupuesto desató una gran confusión, ya que varios miembros del gobierno parecían tener ideas diferentes sobre lo que realmente estaba sucediendo. El ex primer ministro y líder de GERBSDS, Boiko Borisov, intentó encontrar un punto medio, diciendo que el presupuesto solo había sido pausado y que sería ajustado en lugar de retirado. En términos generales, esto se entendió como que Borisov intentaba navegar el imposible acto de equilibrio de mantener un gobierno de coalición dividido unido, mientras también respondía al enojo público. Sin embargo, para la oposición, esto era una señal de que el gobierno planeaba imponer este proyecto de ley impopular con unos pocos cambios cosméticos. La coalición PPDB convocó más protestas el 1 de diciembre, pero esta vez no serían sus simpatizantes en las calles, sino un fenómeno que ha sacudido al sur global este año y provocado la caída de gobiernos en Nepal y Madagascar. Una ola de protestas de la generación Z, un levantamiento de la generación Z. A diferencia de la protesta organizada por la PPDB el día 26, las protestas del 1 de diciembre fueron lideradas principalmente por la juventud del país. Deutsche Welle informa que figuras públicas, desde cantantes hasta actores e influencers, llamaron a su público a salir a las calles y hacer oír su voz. Como en otros países que vivieron la primavera de la generación Z, las redes sociales rápidamente se transformaron en una herramienta de organización, con jóvenes búlgaros coordinándose a través de TikTok e Instagram, organizándose en espacios digitales que pasaban por alto las estructuras tradicionales de los partidos. Los jóvenes crearon himnos de protesta contra Pievski, memes sobre los excesos de la clase gobernante e imágenes que invitaban a llevar a sus novias a las protestas como si fueran citas. Esto convenció a muchos jóvenes de ir a su primera protesta política. Ahora, un dato clave que hay que saber sobre Bulgaria es que antes de esta reciente ola de protestas, la participación de los jóvenes en la política del país había sido dramáticamente baja. La participación nacional en la política electoral era desastrosa. Las elecciones de junio de 2024 tuvieron la participación más baja desde 1989, con solo 33%. La elección de octubre de 2024 mejoró ligeramente, con un 38.94% de participación de votantes registrados. En el Reino Unido ese año, la participación electoral fue del 60%, lo que generó preocupación por ser baja. Las razones de la patética participación de Bulgaria son muchas, pero en el fondo se reduce a un sentimiento de desilusión, no solo con la clase política, sino también con la capacidad del público para generar cambios. Según Gallup, Bulgaria presenta una de las mayores apatías electorales en Europa. En 2024, solo el 10% de la población confiaba en sus elecciones. Esa cifra era 6 veces menor que el promedio de la Unión Europea. Además, el pueblo búlgaro no confía en sus instituciones públicas. Solo el 17% del público confía en el poder judicial.
Además, existe corrupción endémica según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional. Bulgaria obtuvo 43 puntos ocupando el puesto 76 de 180 países dentro de la Unión Europea. Solo Hungría tuvo menos puntos, con 41. Para ponerlo en perspectiva, esto sugiere que Bulgaria es tan corrupta que incluso Rumania diría, caray, ustedes sí que son astutos, lo de ustedes es peor. La clasificación de Bulgaria bajó 2 puestos frente al año anterior, mostrando que la corrupción aumentaba. Ya mencionamos a Delian Pivsky, el oligarca sancionado y corrupto. Lo que no les hemos contado es que Bokyo Borisov, el líder de GERDSRS, también tiene un largo historial de escándalos de corrupción. Sorpresa, según Caroline Holman, corresponsal del Diplomatic Courier. Durante el mandato de Borisov, Bulgaria se consideró el país más corrupto de Europa, perdiendo el 22% de su Producto Interno Bruto anual por corrupción. En 2021, último año de Borisov como primer ministro, el Producto Interno Bruto era de unos 844,000 millones de dólares. Esto significaría que, si las cifras son correctas, unos 185,000 millones de dólares desaparecieron en manos de oligarcas y allegados al gobierno solo ese año. No sorprende que en ese momento hubiera protestas contra el gobierno de Borisov. El hecho de que su coalición siguiera siendo la principal fuerza política en Bulgaria hasta hace poco demuestra la ineficacia de las protestas y la resistencia del corrupto establecimiento político ante la indignación pública. Entonces, ¿qué cambió el 1 de diciembre? Bueno, no podemos decirlo con certeza. Nuestra teoría principal es que la generación Z de Bulgaria vio las protestas que ocurrían en todo el mundo y se dio cuenta de que si se unían, podían lograr los mismos cambios que sus compañeros habían conseguido en otros lugares. Según Político, las protestas de 50,000 y 100,000 a las calles de Sofía, ondeando las ahora icónicas banderas de una sola pieza vistas en otras protestas de la generación Z y llevando imágenes que caracterizaban a sus líderes como cerdos codiciosos. Los jóvenes demostraron su enojo hacia un sistema que fundamentalmente les había fallado. Además de Sofía, informaron medios locales, también hubo protestas en otras ciudades importantes, incluyendo Blagoevgrad, Lovech y Nova Segora. Mientras giraban, las protestas evolucionaron más allá de solo pedir que se retirara el presupuesto, convirtiéndose en una crítica más amplia a las fallas del gobierno y a los problemas de corrupción del país. Venceslava Vasileva, una estudiante de 21 años que asistió a la protesta, le dijo a la Agence France Presse, y la citaremos aquí: "Estamos aquí para protestar por nuestro futuro. Queremos ser un país europeo, no uno gobernado por la corrupción y la mafia". Tras las protestas, el gobierno retiró el presupuesto. Pero para entonces ya era claro lo débil que era todo el edificio podrido y la generación Z de Bulgaria estaba decidida a darle el empujón final. Las protestas terminaron el 10 de diciembre cuando el medio Sofia Globe informó que miles salieron en Sofía y otras ciudades para marchar bajo el lema de Pivsky y Borisov fuera del poder. En opinión del periódico, la protesta fue incluso más grande que la del día primero, con las calles llenas de jóvenes enojados y molestos. Solo unas horas después, el primer ministro Chelyabinsk anunció que todo su gobierno renunciaría. Con eso, la generación Z derribó su tercer gobierno en lo que va del año, después de Nepal y Madagascar. Como en esos países, los hechos en Bulgaria generaron una pregunta clara, pero sin respuesta. ¿Qué sigue? La pregunta de ¿qué sigue? Es algo a lo que Chelyabinsk aludió cuando renunció, diciendo en su discurso de dimisión que el país enfrentaba un gran desafío y sus ciudadanos tendrían que presentar propuestas auténticas sobre cómo debería ser el próximo gobierno. De acuerdo con la Constitución búlgara, la renuncia debe ser presentada formalmente al Parlamento, que luego tiene que adoptar una resolución para aceptarla. Tras este trámite, el presidente Ruman Radov permitirá al mayor grupo parlamentario formar gobierno. Si falla, el segundo grupo más grande podrá intentarlo antes de que el presidente elija candidato. Si todos los intentos fallan, como prevén la mayoría de los analistas, Radov formará un gabinete provisional hasta nuevas elecciones. Deutsche Welle informa que Radov lanzará su propio proyecto político tras terminar su mandato en 2026. Y eso podría influir en el cálculo político del país para los manifestantes de la generación Z. Si el país tiene otra elección, representa su mejor oportunidad para organizarse, formar partidos políticos e implementar su propia visión del futuro. Es un camino difícil, pero si quieren institucionalizar el cambio después y transformar Bulgaria en una verdadera nación europea que no esté gobernada por la mafia, es el camino que tendrán que recorrer. ¿Y para Europa? Lo ocurrido en Bulgaria advierte que el éxito de las protestas de la generación Z no se limita a África y Asia.
Mientras haya leña y una chispa para encender viejas tensiones, la generación Z puede movilizarse. Bulgaria tenía la leña. Corrupción endémica, disfunción política y, lo más importante, una generación joven que observa impotente cómo su futuro se les escapa de las manos, sintiéndose atrapados en un sistema que funcionaba para todos menos para ellos. El presupuesto de 2026 solo fue la chispa. Aquí es donde las cosas se vuelven interesantes o aterradoras según tu perspectiva. Esa misma leña existe en grandes extensiones de Europa. Países donde el desempleo juvenil sigue siendo obstinadamente alto, como España, países donde la vivienda no solo se ha vuelto inasequible, sino un sueño lejano, como en el Reino Unido o Irlanda, o donde los mismos partidos políticos han rotado en el poder durante décadas, mientras nada cambia fundamentalmente. Donde a los jóvenes se les dice que sean pacientes, que trabajen dentro del sistema, que esperen su turno, mientras ven cómo ese sistema les falla una y otra vez. Si el sistema sigue fallándoles, la generación Z ha demostrado ser más que capaz de derribarlo. Y aunque sus éxitos anteriores se han limitado al sur global, ahora parece que Occidente también está en su mira. Gracias por vernos.